En el día de antes de ayer, no me acuerdo si fue el viernes o el lunes, bueno, había leído el caso Kinder, huevos Kinder, que habían retirado un lote por salmonela en Europa. Bueno, ¿qué es la salmonela y cómo puede llegar a los huevos de chocolate? Se lo quiero preguntar a Roxana Furman, que es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, integrante de Casa Bacterias. Pueden seguirla como @casabacterias en Instagram. Roxana, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el E-Bus de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Por favor. Roxana, ¿qué es la salmonela y cómo puede llegar a los huevos de chocolate? Bueno, la salmonela es una bacteria que causa enfermedades transmitidas por alimentos. La enfermedad puntualmente se llama salmonelosis. ¿Y cómo puede llegar al chocolate? Es una bacteria que está en general en el intestino de seres humanos, de aves, de vacunos. Entonces, de ahí la materia fecal puede llegar a cualquier tipo de superficie. En este caso puntual, digamos, y aclaremos que una intoxicación con salmonela en chocolate es algo poco frecuente. De hecho, no está de todo determinado que la salmonela se haya encontrado en el chocolate, sino sí en las superficies de la planta, y por eso se insistió en ese momento en retirar del mercado todos los productos que sean quizás sospechosos. Esto también pasó en Buenos Aires, en Argentina, en donde también se hizo un retiro del producto en forma preventiva. Vamos a contar a la gente, porque uno frecuentemente escucha que puede encontrarse la salmonela en aves crudas, Claro. en huevos, en qué sé yo, en carne vacuna, frutas, Exacto. algunos vegetales mal lavados. Pero bueno, llamó la atención. Sí, son casos muy atípicos. En 2006 hubo una intoxicación no tan masiva, de 30 y pico de casos en Reino Unido, con una empresa también de primer nivel, y en ese caso venía la contaminación en los granos de cacao, que después se tuestan, con lo cual, en teoría, la bacteria se muere por el calor. Pero ¿qué pasó? Hubo una recontaminación posterior. Entonces, esto nos viene acá a traer algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es muy importante que en todo el proceso de elaboración de cualquier producto tengamos en cuenta las buenas prácticas de elaboración que nosotros siempre estamos contando y difundiendo en Casa Bacterias. El buen manejo de alimentos, el lavado de manos, la limpieza de superficies, son todas cosas que hacen evitar esta contaminación. ¿Síntomas de la salmonela? Mira, en general los síntomas tienen que ver con diarrea, vómitos, deshidratación, dolores fuertes abdominales. En este caso hubieron muchos chicos. Los chicos son uno de los grupos, pertenecen al grupo vulnerable. Esto significa que con poca cantidad se van a enfermar más rápido y son más susceptibles. Por eso es importante tener en cuenta esto. Además, también los chicos son los que más comen chocolate, pero uno pudiese suponer que si la bacteria está en el chocolate y yo lo consumo, mi organismo, ¿sí?, debido al pH tan bajo, por ejemplo, que tiene el estómago, la podría eliminar. Sin embargo, lo que pasa puntualmente en el chocolate, al ser un producto tan graso, la grasa enmascara a la bacteria, entonces los jugos gástricos no destruyen tan fácil. Hay todo un mecanismo que hace que los chicos sean más susceptibles. Cuando se detecta que uno tiene salmonela, ¿cuál es el cuidado preventivo que hay que hacer para hasta estar nuevamente en condiciones de retomar la vida normal? Bueno, en general esto tiene que ver más con un tema médico. Yo no soy médica, pero el tratamiento tiene que ver con una rehidratación en general, atacar los síntomas y, bueno, una recuperación. En general no es una enfermedad demasiado grave, ¿sí? Se han dado casos de fatalidad, pero en estos casos estábamos hablando de una enfermedad más bien leve, ¿no? Tal cual. La pueden seguir como @casabacterias y allí enterarse absolutamente, no solamente de todo esto que tiene que ver con la salmonela, sino de todo lo que tiene que ver con las bacterias. En esta época del año, ¿cuáles son los mayores cuidados en cuanto a bacterias se refiere que uno debe tener? Empezamos una época de un poco más de frío, en donde tenemos preparaciones que son quizás cocciones algunas más largas, guisos,
polentas, productos más calentitos. Es importante tener en cuenta una de las buenas prácticas que, ¿sabés, Sebastián? Produce la mayor cantidad de intoxicaciones alimentarias en el hogar y que no se tiene en cuenta, y tiene que ver con el enfriamiento. Cuando uno cocina los alimentos, que no los va a consumir en el momento, es importante tener en cuenta que esos alimentos no se tienen que dejar mucho tiempo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque los bichos, las bacterias, se reproducen y esas son las que nos producen las enfermedades. Que quizás no son enfermedades, digamos, muy graves, ni con nombre, como estamos hablando de la salmonelosis, sino son intoxicaciones más leves, pero que pueden ocurrir por el mal manejo de la temperatura de los alimentos. Con esto quiero decir, termino de cocinar y no consumo, esos alimentos se tienen que guardar en la heladera para consumirlos más tarde. Guardarlos tapados, siempre con un film, tupper, un plato encima. ¿Cuál es el mejor método o modo de guardado? Bien, después de cocinar, guardar, después de que deja de humear para que no esté tan caliente, y a partir de ese momento guardarlos. Si son, digamos, tapados, puede ser con film, puedes hacerse unos agujeritos en el film para que termine digamos, de enfriarse, y después sí, bien tapados, no con un plato, sino o bien con un film o con una bolsa apta para alimentos o con la tapa del recipiente. Ahí está. Gracias por atenderme, como siempre es un placer recibirte, Roxana. Invito a la gente a que la sigan a Roxana en @casabacterias en Instagram. Bueno, no, gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Un beso muy grande. Roxana Furman, licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, hablando sobre el caso Kinder y sobre los potenciales casos de salmonela que produjo la intoxicación de uno de sus productos.